Hola a todos. Soy Carmen, tengo 27 años y vivo en Madrid. Lo que necesito contarles hoy es una experiencia que me demostró cómo 7 días pueden transformar completamente tu existencia. Por favor, pónganse cómodos porque esta historia contiene traición, secretos familiares y decisiones que marcaron mi vida para siempre. Hace exactamente un año estaba casada con Rafael, un hombre del que creía conocer cada detalle. Trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica de Valladolid, lo que significaba que prácticamente nunca coincidíamos en casa. Nuestro matrimonio era, ¿cómo explicarlo? Vacío. Pasábamos semanas enteras intercambiando únicamente palabras sobre facturas o compras del supermercado. Me sentía invisible en mi propio hogar, y lo más doloroso era esa sensación constante de ser ignorada y olvidada. Si están viviendo situaciones similares en sus relaciones, les pido que le den like a este video porque entiendo perfectamente esa soledad. Su apoyo significa mucho para mí. Entonces ocurrió algo inesperado que nos obligó a romper nuestra rutina diaria. Una plaga de carcomas invadió nuestro apartamento en el barrio de Malasaña. Sí, carcomas, algo que jamás pensé que podría sucedernos. El propietario nos informó que debíamos abandonar el piso durante una semana completa mientras realizaban la fumigación. Rafael sugirió que nos quedáramos con su padre, don Antonio, quien posee una casa amplia en Toledo. Don Antonio enviudó cuando la madre de Rafael falleció hace 5 años. Es un caballero de 52 años, aún atractivo y lleno de energía. Siempre había sido cortés conmigo, pero nunca habíamos tenido oportunidad de conocernos realmente. Rafael constantemente mencionaba la soledad de su padre, aunque nunca se molestó en visitarlo con frecuencia. El primer día en Toledo transcurrió en completo silencio. Rafael partió hacia su trabajo como siempre, dejándome sola con don Antonio. Era principios de septiembre, un día hermoso y cálido, y yo estaba sentada en el patio bebiendo café. Don Antonio se unió a mí y comenzamos a conversar. Por primera vez en meses, alguien realmente me escuchaba. Habló sobre sus sentimientos de soledad, sobre cuánto extrañaba tener una mujer en casa, sobre lo difícil que resulta estar solo. Si son nuevos en este canal, por favor suscríbanse porque comparto regularmente estas historias sinceras de la vida real, y su apoyo me ayuda enormemente a continuar. Al segundo día sucedió algo que me dejó completamente desconcertada. Rafael olvidó su teléfono móvil en casa, y escuché que sonaba constantemente. Pensé que podría ser algo importante del trabajo, así que decidí revisar. Lo que descubrí, jamás podré borrarlo de mi memoria. Mensajes de alguien llamado Miguel. No eran mensajes ordinarios de amistad, sino mensajes cargados de amor, pasión y planes para un futuro juntos. Mi esposo me estaba haciendo infiel. Y no con una mujer, sino con un hombre. Esos minutos leyendo esos mensajes fueron como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio, mi marido, todo había sido una gran mentira. Me sentí engañada, humillada, pero también furiosa. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo mentirme durante años, fingir, abandonarme mientras estaba con otra persona? Don Antonio me encontró en la cocina llorando desconsoladamente. No preguntó qué había pasado, simplemente me abrazó. Era cálido, seguro, real. En ese momento me sentí por primera vez en años como si alguien verdaderamente comprendiera mi dolor. Los siguientes 3 días fueron una extraña mezcla de sufrimiento y algo más, algo que no debía sentir. Don Antonio estuvo ahí para mí. Me escuchó cuando hablé sobre mi soledad, sobre cómo me sentía despreciada. Sus ojos me miraban con una comprensión que nunca encontré en los de Rafael. Me encantaría saber desde qué ciudad nos están viendo. Escriban en los comentarios de dónde son, porque estas experiencias nos unen sin importar la distancia. El 6.º día ocurrió lo que cambió absolutamente todo. Rafael se fue a trabajar nuevamente, y don Antonio y yo nos sentamos en la terraza contemplando el atardecer sobre Toledo. Conversamos sobre la vida, sobre los sueños que habíamos dejado atrás. Cuando puso su mano sobre la mía, no la retiré. Cuando me miró de esa manera especial, no aparté la vista. Lo que sucedió esa noche estuvo lleno de emociones, ternura y una conexión que no había experimentado en años. No fue solamente físico, fue la unión de 2 almas solitarias que encontraron consuelo mutuo. Me sentí viva, amada, deseada. Pero junto con todos esos sentimientos maravillosos, llegó una culpa terrible. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía traicionar a mi esposo con su propio padre?
Sin importar que Rafael me hubiera sido infiel, esto estaba mal en tantos niveles. El séptimo día, nuestro último día en Toledo, Rafael regresó temprano del trabajo. Dijo que se sentía enfermo. Nos encontró en la sala de estar. Yo estaba sentada demasiado cerca de don Antonio, nuestros rostros estaban demasiado próximos, y en el ambiente se percibía una atmósfera diferente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Rafael, y en su voz había sospecha. Intenté levantarme y explicar, pero don Antonio dijo: hijo, necesitamos hablar. Lo que ocurrió las siguientes 2 horas fue la conversación más terrible y aterradora de mi vida. Rafael estalló cuando supo sobre nosotros. Gritó, me acusó de las peores cosas. Pero entonces yo también exploté. Le conté sobre Miguel, sobre los mensajes, sobre todas las mentiras. Su reacción me impactó. No lo negó. Simplemente dijo: eso es diferente. ¿Diferente? ¿Cómo es diferente, Rafael? Porque eso es algo que no puedo controlar. Tú elegiste traicionarme con mi padre. Don Antonio trató de explicar que entre nosotros había surgido algo más profundo que simple pasión, pero Rafael no quiso escuchar. Acusó a su padre de haberme seducido, me acusó a mí de destruir la familia. Esa noche todos nos separamos. Yo me fui con mi hermana a Sevilla, Rafael volvió a nuestro apartamento en Madrid, y don Antonio se quedó solo en su casa. Un mes después, Rafael pidió el divorcio. No quería explicaciones, no quería conversaciones. Simplemente quería que saliera de su vida lo más rápido posible. ¿Y yo? Quedé en un estado extraño entre la culpa y el alivio. Me siento culpable por la manera en que todo ocurrió, pero al mismo tiempo experimento una especie de libertad que no había tenido en mucho tiempo. Don Antonio y yo no continuamos nuestra relación. Ambos sabíamos que había sido el momento equivocado y las circunstancias incorrectas. Pero ocasionalmente nos comunicamos. Siempre es amable, siempre pregunta cómo estoy. Hoy, después de un año completo, aún trato de entender qué pasó. ¿Me equivoqué? ¿Debería haber permanecido en un matrimonio con un hombre que me mentía y me engañaba? ¿O debería haber encontrado otra forma de manejar la situación? A veces me pregunto qué habría ocurrido si no hubiera encontrado esos mensajes. ¿Rafael y yo seguiríamos aún en ese matrimonio frío y vacío? ¿Don Antonio y yo nos habríamos conocido profundamente alguna vez? Una cosa que sé con certeza es que esa semana en Toledo transformó mi vida para siempre. Me mostró que puedo sentir pasión, que puedo ser amada, pero también me enseñó que cada decisión tiene consecuencias. No justifico mis acciones, pero tampoco las lamento completamente. Aprendí que la vida es demasiado corta para vivirla en la infelicidad, pero también descubrí que existe diferencia entre la felicidad y satisfacer deseos momentáneos. Por favor, si les gustó esta historia, denle like y suscríbanse al canal porque planeo compartir más relatos honestos como este. Ahora debo preguntarles, queridos viewers, ¿qué opinan sobre mi situación? ¿Tenía derecho a buscar la felicidad después de descubrir las mentiras de mi marido? ¿O ninguna circunstancia justifica lo que hice? ¿Debería haber intentado reparar mi matrimonio o estuve correcta al decidir seguir adelante? Realmente me interesa conocer su perspectiva porque aún estoy tratando de comprenderme a mí misma. Quizás sus comentarios ayuden no solo a mí, sino también a otras mujeres que se encuentran en situaciones similares. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Creen que el amor puede justificar la traición? ¿O piensan que siempre hay alternativas mejores? Me fascinaría leer sus opiniones, no importa si están de acuerdo conmigo o no. Por favor, dejen sus pensamientos en los comentarios. No existen respuestas incorrectas, quiero escuchar todas sus perspectivas. Y no olviden suscribirse si son nuevos porque comparto regularmente estas historias profundas y sinceras. Gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo video.